Bueno, pues nada, vamos a empezar. Habíamos estado hablando de este varón de Elías. Dice la palabra de Dios que este hombre había experimentado el poder de Dios. No vemos el proceso de conversión de Elías, pero vemos como Elías, cuando empieza a escuchar la voz de Dios y a obedecerla, él entra en escena. Porque uno puede escuchar la voz de Dios y no hacer caso. ¿Ok? Dios te puede hablar y tú decides. Dios no obliga a las personas. El que esclaviza y obliga es Satanás. Él te obliga a que tú peques. Satanás te obliga a pecar. Entonces, dice la palabra. Vamos a leer un poquito la palabra y continuamos Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19. Eliabí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: luego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Sigo. Sí, hasta el 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Padre, te damos las gracias, Señor, que tú nos permites estar el día de hoy aquí, Señor. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que bendiga, Señor, tu iglesia, que nos bendigas en esta mañana, Señor, con tu palabra, Espíritu de Dios. Padre amado, dice tu palabra, Señor, que cuando nos pongamos delante de las personas no tengamos miedo, porque tu Santo Espíritu es el que va a hablar por nosotros, querido Padre. Señor, también cancelamos todo plan de Satanás, toda voz contraria a tu reino, y proclamamos que el reino de los cielos se ha acercado. Bienvenido, Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ministranos, Padre. Señor, permítenos también ministrar tu corazón, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso a la palabra de Dios. ¿Por qué no vienen un poquito más adelante? Vengan un poquito más adelante. Ok, ¿qué había pasado aquí? La Biblia nos habla de este profeta de Elías. Él creía en Dios, pero también dice, por ejemplo, Santiago, que él era un hombre como nosotros, que tenía sentimientos. Y en algún momento estaba, aleluya, gloria a Dios, tenía una super fe, y de repente estaba deprimido. De repente dice Primera de Reyes capítulo 18 que él cayó en una depresión, porque Jezabel había dicho: Elías, por haber destruido los ídolos, los altares de Baal, los sacerdotes de Baal, te voy a matar. Y dice que Elías escapó y fue al desierto. Dice que estuvo un día en el desierto, desanimado, triste. Yo no sé si han estado desanimados o han estado tristes alguna vez. Sí, a veces nos pasa, estamos desanimados, tristes. Pues este hombre de Dios no era diferente a nosotros. La Biblia dice que Elías dijo: Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Y Elías anhelaba irse con el Señor o morir. Pero esta persecución que estaba teniendo Elías era solamente para impulsarle a lo nuevo que Dios tenía para Elías. La Biblia dice que esta persecución lo que le llevó es al monte de Oreb, al monte de Dios. Ahí en el monte de Oreb, que significa este monte, el monte Sinaí,
donde en el monte Sinaí va a recibir Moisés las tablas de la ley, donde Moisés va a recibir los mandamientos de Dios. Ahí el Señor le va a mostrar a Moisés el tabernáculo y le va a dar leyes y ordenanzas. La Biblia dice que el Antiguo Testamento, todo lo que vemos, los rituales, los sacrificios, solamente eran figuras de lo que iba a venir más adelante. Que el sacrificio perfecto se consumó cuando Jesucristo daba por nosotros su vida en la cruz. La Biblia dice entonces que a Moisés se le abre el cielo, y es una de las cosas que la Biblia nos muestra. Cuando vamos a la Biblia nos muestra el mundo invisible, nos muestra el mundo espiritual, y a Moisés se le abre los ojos. El Señor le muestra el tabernáculo que hay en el cielo, el templo de Dios, y le dice Dios: ahora, Moisés, vas a tomarlo del cielo y lo vas a construir en la tierra. ¿Saben qué pasó cuando dice el libro de los Hebreos que la sangre de los machos cabríos y de los toros no nos podían limpiar de los pecados? Y por eso es que Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros en la cruz. Porque dice la Biblia en el libro de los Hebreos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Dice la palabra entonces que en el Antiguo Testamento se sacrificaba a los animales para recordarle al pueblo que había pecado. A ver, ¿cuántos de aquí han pecado? Solamente 2. Y los otros son unos santos. Nacieron en la iglesia. La Biblia dice entonces que Jesús da su vida por nosotros en la cruz, muere, y cuando está ahí dando su vida dice: consumado es, todo está pagado. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, por cuanto a todos los que se le recibieron se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hace más de un año me hacían una pregunta: ¿somos todos hijos de Dios? ¿Qué dice la Biblia respecto de este tema? ¿Somos todos hijos de Dios? La Biblia dice que no somos todos hijos de Dios. Primera de Juan, el capítulo 1 del Evangelio de San Juan dice: todos los que reciben a Jesucristo, todos los que reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios, a estos se les da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Lo que sí son las personas, son creación de Dios. Porque si todos fuésemos hijos de Dios, ya Dios hubiese disciplinado a la gente que se está portando mal en el mundo. Pero Dios corrige y ama y dice, claro, Dios ama al mundo y quiere salvarle. Pero Dios corrige a sus hijos. Yo no puedo corregir al hijo de mi vecino. A ver, le veo que se porta mal, pero yo no le puedo corregir. Yo tengo derecho de corregir a mis hijos. Lo mismo pasa con Dios. Dios tiene derecho de corregir a sus hijos. Entonces la Biblia dice que cuando Jesús da su vida por nosotros en la cruz, hay un terremoto. El velo del templo se parte. La palabra dice que los judíos no le recibieron como el Mesías prometido. ¿Cuántas profecías tenemos en el Antiguo Testamento de lo que le iba a pasar a Jesucristo? Y ellos estuvieron velados, aunque leían la Biblia, leían la Torá, leían sus escritos sagrados y hablaba de Jesús, no se dieron cuenta que el que estaba dando la vida en la cruz era el Mesías. 70 años después de Cristo. Y esto es una de las cosas que me va a llamar la atención, porque escuchamos, toda la gente ha escuchado de Jesús. Todas las personas. Yo estaba en el instituto y nos hablaban, el libro de historia, antes, después de Cristo. Pero lo tienes como un nombre más. La gente, por eso es que Jesús va a decir, ¿quién dice la gente que yo soy un revolucionario? Bueno, un profeta, decía la gente. Y así nosotros en algún momento también le teníamos por un desconocido. Teníamos a Jesucristo como un desconocido.
porque lo estudiábamos en el instituto. Jesucristo partió la historia de Dios. El día de hoy estamos en 2021 después de Cristo, y aún así no ha bajado la revelación al mundo de quién es Él y lo que hizo. 70 años después, Jerusalén es arrasada por los romanos, y el templo, el último templo que construyeron los judíos, derribado, porque ya no eran necesarios los rituales ni el templo. Porque ya el día de hoy podemos acercarnos, dice, acercaos al trono de la gracia, donde ustedes van a encontrar, dice, misericordia para el día de la aflicción, para el día de la prueba. Y se les quitó el templo a los judíos, solamente les quedó un muro. ¿Saben qué se edificó ahí, en ese lugar? La mezquita, me parece que es la mezquita de Jalalatza. Ahí edificaron una mezquita y tienen un muro ahí, lo que les sobró del templo, y ahí van los judíos a orar en ese muro. ¿Por qué quitó Dios el templo? Porque ya no era necesario, porque lo que construyó Moisés lo había visto del cielo. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis nos dice y nos muestra nuevamente que Juan vuelve a ver ese templo. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, verdaderamente nos estamos acercando a ese templo, a su presencia. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote podían entrar en el tabernáculo y en el lugar santísimo. Y el día de hoy nosotros podemos entrar al lugar santísimo, podemos acercarnos a Dios. Pero la ignorancia que nos... vamos a decirlo así, hay religiones que se han quedado en el Antiguo Testamento. Dicen, no, solamente los sacerdotes pueden leer la Biblia, solamente los sacerdotes pueden orar. Se han quedado en el viejo pacto, no en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, en el pacto mejor, donde tendríamos acceso directo al trono de Dios. Y todos, dice la Biblia, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Todos podemos acercarnos el día de hoy a Dios. Él nos ve por medio, aunque hayamos pecado, Él nos ve por medio de la sangre de Jesucristo. Ya no por medio de la sangre de los machos cabríos, de los toros, y lo que el día de hoy sacrifican otras religiones, se han quedado en el antiguo pacto. Pero no le juzgamos, les bendecimos, porque algún momento nosotros estuvimos en ignorancia, estábamos incluso peor, en el pecado, haciendo cosas malas, en injusticia. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos abrió los ojos. Porque Dios no vino, dice, Jesucristo no vino por los justos. Él vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Y eso le decían a Jesús, amigo de publicanos y de pecadores, le decían a Jesucristo. Entonces, una de las cosas también es que a Jesús le criticaban porque primeramente llega Juan el Bautista, y Juan el Bautista estaba apartado en el desierto. Y Juan el Bautista les metía caña a Juan el Bautista y les decía, arrepiéntanse, generación de víboras, les decía a los fariseos y a todas las personas que llegaban a donde Juan el Bautista, porque la gente llegaba a escuchar la palabra de Dios y se pensaban que Juan el Bautista era el Cristo, y él mismo les dice, no, yo no soy el Cristo, el que va a venir después de mí, ese, dice, el que les va a bautizar con el fuego de Dios, el Espíritu Santo. Y le criticaban a Jesús, mira este que come con pecadores y con publicanos. Y Jesús les va a decir, y Juan el Bautista se guardaba y igual le criticaban. ¿Saben que hay gente que te va a criticar igual? Haga las cosas bien, haga las cosas mal, siempre va a haber una crítica. Aunque tú hagas las cosas bien, siempre van a estar buscando el pero. Ah, mira, se equivocó en esto. No, sí, no somos perfectos. Por eso, cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos a la casa de Dios, no venimos por las personas, venimos por el Señor, porque hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo y sabemos que las personas se pueden equivocar, se pueden fallar. A mí una vez mi pastor me corrigió y yo me enfadé y me ofendí y me quería ir de la iglesia. Y llegaba la Biblia y el Señor, ¿cómo te habla? Por medio de su palabra. Y el Señor me decía a través de la Biblia, no te vayas, hijo. ¿Cómo está nuestro corazón? Debemos de quitar las ofensas. ¿Saben? El día de hoy lo que las personas viven externamente solamente es algo interno. Y dice la palabra aquí que en este texto dice que Eliseo estaba trabajando.
Jesús también va a decir, mi Padre trabaja. Y ustedes también trabajen, dice el Señor. Está bien, está bueno que trabajen. Yo creo que Panal de Mesa es una iglesia trabajadora. Pero trabajen también por su vida espiritual, dice el Señor. Por la vida, por la que a vida eterna permanece, dice Jesucristo. Todas las personas que fueron llamadas por Dios estuvieron trabajando. Vuelvo a repetir, todas las personas que fueron llamadas por Dios estuvieron trabajando. Moisés cuidando las ovejitas de Jetro. Pedro pescando. Aquí vemos a un hombre, Eliseo, trabajando el campo. Así que no hay excusa, va a decir el apóstol Pablo, el que no trabaja, que no coma. Pero más debemos de trabajar por nuestra vida espiritual, porque como les digo, yo creo que Panal de Miel es una iglesia trabajadora. Ahora lo que necesitamos es trabajar en nuestra vida espiritual. Entonces dice la Biblia que Elías encontró a Eliseo trabajando. Elías venía, como les digo, de un momento difícil, pero nuevamente Elías, cuando llega al monte de Oreb, vuelve a enfocarse, porque parece que Elías había perdido el enfoque. Después a veces de tanta gloria, yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno sube, cuando una cosa sube, también baja. Todo lo que sube baja, y así a veces también son nuestros sentimientos. Y así a veces también es cuando Dios te usa, estás como... Como les contaba ahora en Murcia, de repente terminamos la conferencia y yo estaba pero con la adrenalina hasta arriba. Pero todo eso que sube tiene que bajar. ¿Y qué pasa cuando baja? Miramos a la tierra. No debemos de perder la mirada de Jesús. Porque cuando empieza a mirar hacia abajo, es cuando viene el golpe. Debemos de saber subir y de saber bajar, pero siempre con nuestra mirada en Dios. Porque quitamos la mirada de Dios y nos centramos en la bendición. Y quiero decirles, la bendición no es lo que te bendice, el que te bendice es Dios. Él te bendice, no la bendición. Vienen las vacaciones, mirad las vacaciones, qué lindo las vacaciones. Y estamos centrados en las vacaciones. Es un tiempo, bien. Pero no nos centremos en las vacaciones. Señor, gracias por las vacaciones, pero voy a mantener mi mirada puesta en ti. No en las vacaciones. Y viene el diablo y viene y nos zarandea, porque hemos quitado la mirada de Dios. Lo digo porque a nosotros nos ha pasado ahora, ¿ok? En Murcia. Gloria a Dios. Y el miércoles estábamos ahí tristes, abatidos, como Elías. Y nuevamente ir hacia el Señor para enfocarnos. Y el Señor le va a decir, ahora Elías, levántate, deja el temor. Y una de las cosas que les hablaba este fin de semana, el diablo es el que te mete temor. ¿Qué estás escuchando? Saben, hay una estadística en Estados Unidos. Se dice que, si alguien me puede regalar, ahí está mi botellita de agua ahí. Discúlpenme. En Estados Unidos hay una estadística que se dice que las personas medias miran entre 5 y 7 horas la televisión. 5 y 7 horas, una persona media. Los altos directivos miran minutos la televisión al día. Y es una de las cosas que el enemigo viene a hacerte, a ponerte un velo. Y a través de la televisión, hay lindos programas cristianos, sí, pero la mayoría son mundanos. Y que el diablo los usa para meterte miedo. Te hablan en las noticias, ¿qué te hablan? Malas noticias. Solamente te dan ideas de muerte.
El día de hoy nos levantamos, llevan 30 fallecidas por su pareja que le asesinó. Está mirando una pareja, o está mirando un hombre, o está mirando una mujer. Escucha esa noticia. La siguiente vez que tiene un problema con su esposa, ¿cuál es la solución? Matar a mi esposa. Porque recibió una semilla. Porque recibimos semillas. Por eso guardemos nuestra mente, guardemos nuestro corazón de lo que escuchamos. Están expuestos a la gente, a violaciones, ya no les afecta las malas noticias en cine y no les afecta. Pero son semillas que se están sembrando en el corazón y que algún momento pueden dar fruto. Entre 5 y 7 horas las personas medias. Les compartía el viernes y les decía, vamos a darle un tiempito a Dios, vamos a darle un tiempito al Señor. Entonces dice la Biblia que el Señor llamó a estas personas, a estos hombres que estaban, a este varón, en este caso Eliseo, que estaba trabajando. Y el Señor también nos da, ¿verdad?, esos dones, esos talentos. Por ejemplo, Éxodo capítulo 5. Por eso, qué lindo es que busquemos primeramente el reino de Dios, porque el Señor nos va a añadir, ¿ok? Éxodo capítulo 35, verso 30, vamos a leer allí. Dice la palabra que el Señor va a levantar a 2 varones para que trabajen en su obra. Y dice que el Señor llamó a Besael y a Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá y de la tribu de Dan. Dice, y los ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimientos, en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engastes, y en el tallado de madera para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También les ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Eliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador, de tela de azul, en púrpura, en escarlata y en lino fino, y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños. Okay. El Señor nos da también, nos da esos dones, esos talentos para que le podamos servir. Por ejemplo, el enseñar la palabra de Dios es un don. El cantar, ¿verdad? Los salmistas, el evangelizar, el tener sabiduría e inteligencia para los negocios, todo viene de parte de Dios. Por ejemplo, ahora que estábamos en Murcia, nos encontrábamos con la pastora de allí, con una de las pastoras. Éxodo 35:30. Éxodo 35:30. Estábamos en Murcia y había una pastora que ella le hizo el vestidito, Alba, el que lleva. Nos dice, a mí las tiendas me piden ropa para que yo se la venda. Pero como yo a Murcia y enseguida encontró trabajo, está dedicada al trabajo y no está dedicada en ese don que Dios le dio. Porque dice que las tiendas de ropa le piden a ella ropa. El Señor es el que nos da esa sabiduría. A mí me decían de Daniela, que se meta de taxista, que se meta de taxista. Y yo le decía a ella, no, tú tienes que averiguar tu don. Y ahí fue cuando se desató el don que ella tiene, el don que tiene en sus manos para hacer tartas. Daniela Sweets. ¿Y saben qué? Una de las cosas que nos ayudó fueron los libros y los audiolibros. Los libros y los audiolibros, claro, el libro que más nos ayuda es la palabra de Dios. Ese, dice la Biblia, no se aparte este libro de la ley de día y de noche, medita en él para que hagas prosperar tu camino y todo te vaya bien. Pero luego después hay libros lindos, buenos libros.
María creo que lleva ya 5 o 6 libros que en un mes, o en mes y medio, 2 meses, ¿no? Ok, entonces vamos a capacitarnos. Hemos venido ignorantes a esta tierra, pero no nos vamos a ir ignorantes. Y también vamos a tener cuidado con los libros que leemos, ¿ok? Hace poco estaba en la librería antes de irme de vacaciones y llegaba a una librería en Carrefour y vi un libro y vi el nombre del autor de este libro y me había escuchado que este autor es satánico, y por si acaso abrí para mirar qué es lo que decía, y abrí la última página. ¿Saben cómo terminaba el libro? Había una muchacha, era la historia de una muchacha y un muchacho, no sé, pero creo que la protagonista era una muchacha. Al final del libro terminaba quitándose la vida. Por eso, cuidado con lo que leemos, las semillas que vienen a nuestra mente. Porque aquello que se siembra en nuestro corazón o que se siembra en nuestra mente, de eso vamos a cosechar, ¿ok? El Señor le va a decir a Moisés, en ese momento que se encuentra con él en la zarza, le dice: yo soy el que soy. Y saben que esta palabra, ¿qué fuerza tiene? Yo soy. Dice Moisés lo siguiente: Señor, cuando vaya a los hijos de Israel, ¿qué les digo? ¿Quién me envía? Diles: yo soy, te envío. En el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar esta misma palabra. ¿Y quién la va a decir? ¿Quién va a decir esta palabra? Jesucristo. Esta palabra tiene un poder, yo soy. ¿Cuál es la palabra contraria a yo soy? Una de las palabras contrarias a yo soy, ¿saben cuál es? Lo intentaré. Voy a intentarlo. Voy a intentar adelgazar. Voy a intentar servir a Dios. Voy a intentar orar. Voy a intentar ser puntual. Cuando escuchemos esa palabra, voy a intentarlo, por lo general hay un alto porcentaje de fracaso. Cuando una persona te dice: voy a intentar ser puntual, te está diciendo: lo voy a intentar, pero lo más seguro que no lo logre. Por eso, si tú vas a un abogado y te dice: voy a intentar defenderte, pero puede ser que. Cuando vayas a un médico: voy a intentar operarte bien, pero voy a intentar. Cuando dicen voy a intentar, esa palabra es casi seguro el fracaso que va a haber. Por eso, voy a intentar ponerme a dieta, voy a intentar. ¿No lo han dicho ustedes o solamente me ha pasado a mí? Por eso, una palabra que tiene poder: yo soy. Yo soy delgado. Y como soy delgado, porque lo que tú hablas tiene poder. Proverbios 18: el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Yo soy delgado. Un ejemplo: yo soy un hijo de Dios. Me estoy dando una orden, y como soy hijo de Dios, voy a vivir como tal, como hijo de Dios. Yo soy alguien bendecido. Yo soy alguien próspero. Yo soy alguien que come bien. Antes comía mal, ahora como bien. Yo soy alguien disciplinado, porque es lo que significa la palabra discípulo. Yo soy. Vamos a hablarnos en el presente. No vas a decir voy a intentar, porque si digo voy a intentar, eso es sinónimo de fracaso. Yo soy alguien puntual. Tú das una orden, y al dar, tú no te das cuenta, porque tú le estás dando una orden a tu cuerpo, por el poder que hay en nuestras palabras. Y ayer le digo a mi esposa: nosotros somos personas que se acuestan pronto, y ella se empezó a reír porque a veces nos acostamos tarde.
Pero ella no sabe que yo estaba dando una orden en ese momento y nos estábamos acostando pronto el día de ayer. Yo soy, y estas palabras las va a decir Dios, se las va a decir a Moisés. Yo soy el que soy, el poder que tiene la palabra de Dios. Jesucristo va a decir, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Éxodo capítulo 20, verso 2 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la casa de servidumbre, que te sacó de Egipto, que te libró de Egipto, donde estabas esclavo. Yo soy. Y cuando dice ahí yo soy, el Señor lo que está diciendo, yo sé quién soy. Estoy seguro de quién soy. Yo soy la puerta, dice Jesucristo. Él estaba seguro de quién Él era. Y debemos de estar seguros quiénes somos. Yo soy el alfa y yo soy la omega, dice el libro de Apocalipsis. El principio y el fin. Jesucristo, el Hijo de Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y que todo lo que el día de hoy vemos se sustenta por el poder de su palabra. El libro de los Hebreos. Así que ya no vamos a decir lo voy a intentar. Ahora vamos a decir yo soy. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un buen maestro de la palabra de Dios. Yo soy alguien que vive en santidad. La Biblia dice que cuando en el Evangelio de San Juan iban a aprender a Jesucristo, dice que de repente Jesús les sorprendió. Ellos buscaban a Jesús, pero Jesús les sorprendió. Y el Señor les pregunta, ¿a quién buscan? Dice, a Jesús de Nazaret. Yo soy. Y dice que se cayeron al piso. Y se volvieron a levantar. Les he preguntado que a quién buscan. A Jesús de Nazaret. Ya les estoy diciendo, yo soy. Hay poder en esta palabra. Y yo soy. Ok. El poder de la vida y de la muerte. Hay poder en toda la palabra de Dios. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. ¿Qué es lo que estamos hablando? Por las mañanas, esta mañana le decía a mi esposa, decía, tengo sueño. Le digo, no, di que te sientes estupendamente. Y ayer me quería salir la palabra, estoy cansado. Y dije, no voy a decir estoy cansado, voy a decir me siento estupendamente. Y por eso me voy a tomar un café. Porque tú das una orden, tú te estás dando una orden. Y el cuerpo empieza a reaccionar en esa palabra. Y otra de las cosas que también estoy aprendiendo, que debo de poner en práctica, es por la noche decir, el día de mañana me voy a levantar estupendamente, me voy a levantar bien. Aunque por la mañana tú te levantes y estés cansado. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. ¿Qué es lo que nosotros estamos dejando entrar en nuestra mente? Guardémonos, ¿ok? Porque todo lo que el día de hoy una persona vive externamente es como es por dentro. Todo lo que yo vivo en el exterior, en el mundo exterior, es por lo que yo soy dentro. Y por eso una de las cosas que el Espíritu Santo viene a tratar es primeramente nuestro interior. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios trate nuestro interior. ¿Y cómo Él va a tratar? En su palabra, en su presencia, en su casa. Dejemos que Él trate nuestro interior. Porque si hay conflictos fuera es porque hay algo dentro que no está funcionando bien. Y que a veces nosotros queremos solucionarlo de fuera, pero el problema está dentro. Quiero hacer andar un coche y no le funciona el motor, le estoy arreglándole las ruedas y ya por mucho que le arreglo las ruedas, el coche no termina de arrancar. No es que el problema está dentro, es el motor. ¿Qué estamos dejando entrar en nuestro interior, en nuestra mente? Dejemos que entre la palabra de Dios. Vamos a alimentarnos de buenas predicaciones. Vamos a hacer seminarios. ¿Saben?
Albert Einstein es una de las personas del siglo XX, uno de los genios del siglo XX. Y cuando estudiaron su cerebro, que avanzó a desarrollar un poquito más del 10%. No había llegado al 15% de su desarrollo mental. La capacidad que tiene nuestro cerebro. Y les compartí y les decía que un niño aprende 25 veces más rápido que una persona adulta. Un niño aprende 25 veces más rápido que una persona adulta. Es tal la capacidad que tiene nuestro cerebro que una persona puede aprender un idioma en un día. En Montreal, Canadá, se hizo este experimento. Cogieron unos alumnos, unos estudiantes, les pusieron música clásica, los relajaron, porque una de las cosas también, por eso es que el Señor nos manda a meditar. Cuando nosotros meditamos, estamos con el Señor en su presencia, nos empezamos a relajar y luego vamos a su palabra y la palabra entra a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra mente. Entonces hicieron un experimento en Canadá y pensaban que no iba a funcionar, pero este hombre se dio cuenta, porque tú lo que quieres meter, cuando quieres meter algo a la mente de una forma forzada, no funciona. Y si no, todos los años que hemos aprendido, nos enseñaron inglés, y el día de hoy nos encontramos con inglés, sabemos 3 o 4 palabras, y encima de esas 3 y 4 palabras las decimos mal. Hicieron este experimento en Canadá, pusieron a estudiantes y los relajaron, les pusieron música clásica y les empezaron a enseñar un idioma. Tuvieron el 98% de retención. En un día se dieron cuenta que una persona podía aprender un idioma, en un día. Y mientras más tú aprendes, más tienes la capacidad de aprender más. Pero debemos de tener cuidado, porque Pablo va a decir lo siguiente: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Todo que sea con el Señor, ¿ok? Todo que sea con la presencia de Dios y el Espíritu Santo. No irme al otro lado y decir, bueno, ya Dios, no te necesito, voy a centrarme aquí a aprender. No, porque la letra mata, dice la Biblia, pero el espíritu vivifica. Y mientras más nosotros aprendemos, porque hay un músculo, es como los músculos, cuando tú haces gimnasio, ese músculo de aprendizaje más aumenta y más aumenta. Si el genio del siglo XX si el genio del siglo XX no llegó al 15%, y todo lo que ese hombre sabía y todo lo que dejó, claro, sabemos que ¿y saben qué? Este hombre era judío. Einstein era judío. La salvación viene de los judíos. No, el Salvador no era este. El Salvador era Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero una vez me encontré en Parla, me encontré con un marroquí. No era un marroquí. Era un árabe. Y hablábamos. Y yo le pregunto y le digo, ¿y por qué ustedes? Empezamos a hablar de la Biblia, empezamos a hablar de los judíos y bueno, salió el tema de los judíos. Y él me empezó a hablar mal de los judíos. Dice, es que los judíos son muy inteligentes, los judíos son muy sabios y por eso hay que tener cuidado con los judíos y patatín, patatán. Y le digo una pregunta, ¿y por qué Dios hizo más inteligentes a los judíos? Se quedó calladito, no supo qué contestarme. Ok, entonces, cada vez que nosotros aprendemos, hay un músculo en nosotros que a ver, ¿cómo les digo? Cuando ejercitamos este músculo de aprendizaje, vamos a aprender más, ¿ok? Pero una de las cosas que me va a ayudar y va a reforzar todo esto es el que yo enseñe. Éxodo 34 lo dice. A ver, Éxodo 34, a ver quién puede leer ahí. A ver qué es lo que dice en el verso 34. A ver. Éxodo 35, verso 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. ¿El que pueda qué? Enseñar. El que pueda enseñar. Y ha puesto en su corazón el que enseñe
El don de enseñanza, me dice que el don de enseñar, ¿ok? ¿Qué va a reforzar lo que yo aprendo? El enseñar. Y por eso es que Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. Porque no solamente van a salir beneficiadas la gente de fuera, sino ustedes. Porque yo voy a aplicar lo que yo he aprendido. Va a salir beneficiada a las personas, el que yo les enseñe, les hable de Jesús, que dé de gracia lo que de gracia he recibido, y voy a salir beneficiado yo, porque se va a reforzar mi enseñanza. Y voy a ver que es verdad y que la fe funciona, y que, como dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te voy a responder. Dios te va a responder. Lo que va, claro, yo puedo enseñar, ¿ok? Yo puedo enseñar, pero yo no voy a tener ninguna autoridad si lo que yo enseño no lo vivo. Yo no tengo ninguna autoridad si yo enseño y yo lo que yo enseño yo no lo vivo. Por eso es que cuando los gentiles veían a Jesucristo se admiraban de él. Porque decían, este hombre es diferente. No es como los líderes religiosos que hablan y luego después hacen lo contrario. Este viernes tuvimos la visita de un amigo, nos estuvo visitando aquí en Panal de Miel. ¿Y saben qué nos decía él? ¿Qué nos contaba? Dice, he escuchado a varios predicadores, escuché a una evangelista, escuché a varios, pero hubo uno, dice, que en el funeral de mi sobrino, ese hombre me impactó y quería yo ir allí donde estaba él porque yo quería aprender de lo que este hombre tenía. Ay, que no se preocupe. Este amigo que vino el viernes, les vuelvo a repetir, había escuchado varios predicadores y en el funeral de su sobrino escuchó a un pastor. Me dice, y me impactó ese pastor, quería ir a recibir enseñanza de este pastor. La gente sabe, la gente se da cuenta. Las personas no son tontas cuando tú hablas algo y no lo vives. Por eso nosotros vamos a tener autoridad en lo que vivamos. Si yo me pongo aquí a predicar y yo no lo vivo, ustedes lo van a notar y lo van a saber. Porque aparte me conocen y algunos de aquí son mi familia. La gente se da cuenta. Por eso es que Jesucristo decía, este hombre no habla como los escribas y los fariseos. Este hombre habla con autoridad. Y Dios respalda verdades. Dios no respalda mentiras. Cuando una persona se para a predicar la palabra de Dios, Dios viene y respalda una verdad, respalda una vivencia. Si lo que tú hablas es mentira, Dios no va a respaldar esa mentira. Y como somos espirituales, la gente que nos escucha lo nota y sabe que lo que tú estás diciendo no es verdad. Porque a veces de líderes religiosos los hemos escuchado y decimos, tú lo notas, sabes cuando no hay sustancia, cuando no hay esencia, cuando tú sabes cuando es el Espíritu Santo el que habla y cuando es la carne. Y cuando tú sabes cuando te mienten, porque no somos tontos, o la gente no es tonta y no podemos pretender que la gente, no podemos pretender tomarle el pelo a la gente, ya está. Estoy aprendiendo para poder enseñar. Como les compartía en Murcia, le decía, una de mis debilidades ha sido hablar en público. Saben que el 55% de las personas desearían morirse antes que hablar en público. Así que los que se han parado aquí a hablar en público ya han dado un paso. El 55% de las personas preferiría morirse antes que hablar en público. No es fácil. Yo también vengo aquí y a veces me pongo nervioso, la gente mirándome, a ver si meto la pata, cuento un chiste, la gente no se ríe, digo, ya no cuento más chistes. Entonces este amigo que vino el viernes dijo, me gustó lo que predicó ese pastor.
te gustó porque Él te estaba hablando al Espíritu. Él te estaba hablando lo que Él vive. Ok, dice la palabra entonces que Eliseo estaba trabajando. Vemos aquí varios pasajes del trabajo, ¿no? El deseo del perezoso lo mata porque sus manos no quieren trabajar. Aquí en Proverbios se ha apuntado: es mejor un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Claro, porque nos podemos tirar al otro lado, ¿no? Dice: es mejor un bocado seco y en paz que casa llena de provisiones y con contiendas. Nehemías 4:6 dice: y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dice la Biblia que el pueblo estaba animado a trabajar, pero el diablo a veces viene a desanimarnos para que no trabajemos en la obra de Dios, que es lo que intentaron hacer con estos judíos que estaban levantando el templo y la muralla en Jerusalén. El diablo vino a amedrentarles, vino a infundirles miedo. Y cuando vienen y te desaniman, cuando te desaniman, tú ya pierdes completamente las ganas de trabajar. Pierdes completamente las ganas de seguir luchando. Eso es lo que hace el diablo, viene y te desanima. Pero nosotros decidimos si vamos a dejar que el diablo nos amargue. Yo decido. Dios quiere ayudarnos, ¿ok? El Señor quiere ayudarnos porque Él conoce nuestras debilidades. Y le damos las gracias que Dios se glorifica en las debilidades. Éxodo 1:13 dice: los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente. Los egipcios obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente. Y así puede ser que nos obliguen fuera a trabajar duramente para que no le sirvamos a Dios. Lo mismo. Nosotros decimos agradar a nuestro jefe. Claro, uno tiene que ser, una de las cosas que le digo: hagan más de lo necesario, ¿no? Cuando vayan a sus trabajos, hagan más. Lleguen 5 o 10 minutos antes, váyanse 5 o 10 minutos después. Hagan un poco más, no trabajen por dinero. Es una de las cosas que yo les he dicho. Pero también yo decido de agradar a mi jefe o agradar a Dios. Dice la Biblia que los egipcios tenían esclavos a Israel. Pero una de las cosas que me va a llamar la atención es que mientras más los afligían, dice, más se multiplicaban. Así que si el diablo te está afligiendo, más te vas a multiplicar, más vas a dar fruto. Es un tiempo solo, es un tiempo pasajero. Todos hemos pasado por momentos difíciles, momentos de aflicciones, pero vamos a comprender y vamos a entender que el Señor nos quiere hablar con todas estas aflicciones y problemas. La Biblia dice que esas aflicciones y problemas que tenía Elías, lo que le llevaron es al monte de Dios a buscar a Dios, y Dios le da orden y le dice: Elías, vete y úngeme al rey de Siria, úngeme al rey de Israel, Jehu, y úngeme a Eliseo, hijo de Safat. Mira hacia adelante, no mires para atrás. No podemos mirar para atrás. Ya lo que pasó, ahora tengo que mirar hacia adelante a lo siguiente. Ok, y luego después también encontré en uno de los siguientes textos que dice la Biblia que el Señor hizo 6 días para trabajar, ok, y en el séptimo reposó. Dice entonces la palabra que llegó Elías y tiró el manto sobre Eliseo. La palabra, por ejemplo, cuando buscamos manto, las vestiduras, ¿no? Se dice que cuando le tiraba el manto a Eliseo, le estaba pasando el ministerio, le estaba dando la responsabilidad a Eliseo. Y Eliseo dijo: mi Señor, déjame que vaya y bese a mi padre y a mi madre. Y dice que hicieron una comida y luego te voy a servir. Lo mismo pasó con el Señor, ¿ok? Al Señor vinieron y le dijeron: Señor, déjame seguirte. Y el Señor les dijo: ten cuidado, le dijo el Señor. Calcula bien, dice. El Hijo del Hombre, dice, no tiene dónde recostar la cabeza. Por eso una de las cosas que va a decir el Señor: el que no renuncia a todos sus beneficios no puede ser mi discípulo.
Pero comprendemos que es un proceso, ¿ok? Poco a poco. Poco a poco. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Vamos a dar un aplauso a Dios. Dios te ama. Dios nos ama. Dice entonces la palabra que Elías le tiró el manto, y luego también vemos la escena de una mujer, ¿verdad? Que decía: si tan solo toco su manto seré sana o salva. Ahí cuando vamos a las traducciones, yo no lo entendía al principio, porque dice: si tan solo toco su manto seré salva, dice una traducción, pero esta palabra cuando la estudiamos en el original es sanidad, también significa salvación, salud. El Dios, cuando dice el Dios de mi salvación en los salmos, ahí también dice el Dios de mi salud. Si tan solo toco su manto seré sana. La fe que activó, claro, ella fue la que desató el milagro. Ok, voy a cerrar aquí. Vamos a seguir trabajando, ¿ok? Dice la palabra que este hombre estaba aquí trabajando. Vamos a seguir trabajando para las cosas de Dios. No nos desanimemos, ¿ok? El enemigo es malo, quiere desanimarnos. Quiere que tiremos la toalla. ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla? A mí me ha pasado, ¿ok? Alguna vez. También me pasó. Desanimarme y decir, ya no quiero seguir. Pero, como dijo Jeremías, dentro de mí hay como un fuego que no me deja. Y el Señor para eso me llamó. Y Pablo va a decir lo siguiente, el apóstol Pablo. Dice: este trabajo me fue encomendado. Lo hago gratuitamente. Y predico a tiempo y fuera de tiempo, dice Pablo. Así que esto me fue encomendado y lo tengo que hacer. A veces no va a haber ánimo para hacerlo. Y a veces sí. Pero en ese desánimo que podamos buscar a Dios. Porque una de las palabras que va a decir el Señor en Nehemías es que el gozo en el Señor es mi fortaleza. El gozo en el Señor es mi fortaleza. El diablo viene y te roba el gozo. ¿Y te robó qué? La fortaleza. No va a dejar que el diablo nos robe el gozo. Nuevamente, ok, cada día son nuevas las misericordias de Dios y hay solución para todo problema y dificultad que podamos estar viviendo. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Bendigo, Señor, tu iglesia, Panal de Miel, y la bendición, Señor, y el privilegio que tú me das, Señor, de poder compartir tu palabra, Padre amado. Bendigo, Señor, tu iglesia, bendíceles tú, Señor, Espíritu Santo. Cancelamos todo plan de Satanás, todo lo que el enemigo quiso hacer, querido Padre. En el nombre de Jesús declaramos y tomamos tu palabra que dice, Señor, que, Padre amado, tú transformas la maldición en bendición, Señor. Bendigo tu iglesia y proclamo, Señor, el gobierno de Dios sobre Panal de Miel, sobre cada una de las personas que estamos aquí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor y que Dios les bendiga. Muchas gracias.